Siguiendo con los trastornos del ánimo, vamos a hablar del trastorno bipolar. Es un tema súper importante que muchas veces los médicos no saben manejar bien y que bien manejado anda excelente. En cambio, con un retraso en el diagnóstico o con un error en el tratamiento se pueden generar daños bastante grandes al paciente, al patrimonio del paciente, a la familia del paciente, etc. Así que es un tema que vale la pena identificar y en particular saber manejar bien. Y lo más importante, hay que saber identificar cuando una depresión no se trata de una depresión común y corriente, sino que es una depresión en contexto de un trastorno bipolar. Eso es lo que hace que sea una de las patologías que tanto se preguntan en el examen, porque es muy importante saber identificarla y saber diferenciarla. Empecemos que el trastorno bipolar tiene un diagnóstico absolutamente clínico y que se basa en la presencia de al menos un episodio maníaco o bien un episodio hipomaníaco o un episodio mixto, que el mixto es el que viene con una mezcla de manía y depresión al mismo tiempo. Ahora, su causa habitualmente es genética. Se desconoce como los detalles de esto, pero suele ser genética con una herencia de tipo autosómica dominante, así que es muy frecuente que haya antecedentes familiares, ya sea en los hermanos, en alguno de los padres o en alguno de los otros familiares consanguíneos. Su clínica suele caracterizarse por las manías o la hipomanía, que dijimos que además son diagnósticas, pero también es muy frecuente que se alterne con depresión, y es más frecuente que tenga episodios depresivos a que tenga episodios maníacos. Y respecto a las depresiones, algunas cosas que nos pueden sugerir que se trata de un trastorno bipolar es que haga una depresión especialmente grave o una depresión psicótica en un contexto que uno no lo esperaría. En esos dos casos, uno per se, aunque no tenga el diagnóstico de trastorno bipolar porque no tiene el episodio maníaco, hipomaníaco o mixto, aún así debe sospecharlo y tener mucho cuidado al momento de manejar farmacológicamente al paciente. Algo importante es que suelen debutar de manera joven, a diferencia de las depresiones reactivas, por ejemplo, que pueden iniciar en un adulto mayor o en un adulto de 50 años. En el caso del trastorno bipolar es algo que suele debutar alrededor de los 18 años, ya sea en la adolescencia más tardía o bien en los veintitantos años, cuando el paciente está en su vida universitaria o en su vida laboral inicial. Eso es lo más frecuente. ¿Cuál es la importancia? Repito, porque es súper importante, es que contraindica absolutamente los antidepresivos. ¿Y qué antidepresivos son los que se contraindican? Todos. Todos los antidepresivos están absolutamente contraindicados en los pacientes con trastorno bipolar. Hablemos un poco del episodio maníaco, cuál es la clínica de este. Número uno, debe ser una clínica que por lo menos dure 4 días. Si es que alguien está ultra feliz y exaltado durante un día, eso no es una manía, pero si lleva 4 días así, en ese caso hay que sospecharla. Y los criterios y los síntomas más importantes son un ánimo elevado, ánimo expansivo, así que el ánimo se le sale por todas partes, ¿cierto? Lleno de energía de ánimo, o irritable, igualmente que se enoja fácil, que se molesta fácil, verborrea, que habla mucho. De hecho, es muy frecuente que interrumpa a la otra persona que está hablando o que no haya cómo interrumpirlo porque sigue hablando, con fuga de ideas o distraibilidad, dígase que si bien habla mucho, deja muchas ideas inconclusas y cambia de un tema a otro fácil, se distrae con algo que uno le comenta entre medio y cambia del tema inmediatamente, con hiperactividad ya que sea que camine de un lado para el otro, que se ponga a hacer más deporte, que vaya a hacer más cosas de las habituales, con mucha gesticulación facial, etcétera, que disminuye las necesidades de sueño, y no es que no duerma porque tiene insomnio y se despierta angustiado que no ha dormido, sino que como que no requiere dormir, tiene tanta energía que se despierta feliz, ¿cierto?, haciendo todas las cosas. Y lo más importante, como lo más grave, es que es muy frecuente que cae en actividades riesgosas, como ejemplo, en sexo sin la debida protección, en compras que pueden ser muy impulsivas y puede gastar mucha plata y luego tener algún problema, entrar en inversiones o en negocios que eventualmente se pueden traducir en un problema económico gigante, en la actividad de deportes extremos u otra cosa que le pueden generar alguna lesión o alguna cosa de ese tipo. Es muy frecuente que aumenta todas las actividades de tipo placentera, a diferencia de la depresión que venía con anedonia. Acá en cambio hay como más
búsqueda por el placer en general. Y alguien me puede decir, pero el estar lleno de energía y de ánimo, eso es algo bueno, pero lo malo es que comete muchos errores y eventualmente muchas decisiones muy malas que eventualmente se puede arrepentir mucho una vez que se haya superado el episodio maníaco. En los casos graves, incluso puede evolucionar a una psicosis, ya sea a una psicosis de tipo paranoide, ejemplo, cuando ve que la familia se da cuenta que algo le está pasando e intentan llevarlo al psiquiatra, alguna cosa, puede que se defienda y que piense que hay un complot en su contra, o puede venir también con un delirio de tipo de grandiosidad, un delirio de tipo megalomaníaco y que, ejemplo, crea que tiene algún poder o que es una persona más importante o algún ser más importante o con alguna cosa sobrenatural o lo que sea. ¿Ya? Pero que quede bien claro, la psicosis no necesariamente es megalomaníaca como la gente cree, puede ser de otro tipo y es más, la psicosis de tipo paranoide suele ser una de las frecuentes en este caso. Y obviamente puede venir con agitación, ya sea porque está psicótico o ya sea porque está simplemente con demasiado ánimo y demasiado irritable. Y mucho cuidado con la agitación del paciente bipolar porque eventualmente puede terminar en una agresión hacia el médico que lo está evaluando. Así que en general al atender a un paciente que está agitado o que se puede agitar y descompensar, uno como médico siempre tiene que tomar los resguardos necesarios. ¿Cuál es la hipomanía o el episodio hipomaníaco? Es exactamente igual, pero más leve. Lo mismo que está ahí, pero sin tanta distraibilidad, sin obviamente psicosis ni agitación, sin tanta intensidad de los síntomas. O sea, es igual, pero con menor intensidad. Y finalmente, ¿cuál era el episodio mixto? El que viene con mezcla de síntomas de manía, ejemplo, con un ánimo irritable, verborrea, fuga de ideas, más depresión, más que está con el ánimo irritable, pero muy triste y con anedonia y con baja de peso. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del trastorno bipolar? Que ya dijimos que por ningún motivo los antidepresivos, pero ¿qué es lo que sí hay que darle? Se dan los estabilizadores del ánimo, que por regla general se indican a permanencia, y eso es algo súper importante que hay que explicarle a estos pacientes, que el trastorno bipolar es una condición genética que no se cura y por lo tanto tienen que quedar con estos fármacos a permanencia, dado que de lo contrario tienen riesgo de recaer en manías o de recaer en depresiones, porque acuérdense que los síntomas son tanto los hacia arriba, la manía, como los hacia abajo, el episodio depresivo, y ambos se manejan y se previenen con el estabilizador del ánimo. Y no solo que se previenen, sino que se tratan también con el estabilizador del ánimo. Repito, contraindica todos los antidepresivos, eso es lo más importante y eso es lo que obliga a que se pregunte con tanta frecuencia. ¿Y cuáles son estos estabilizadores del ánimo? El que más se usa, el más conocido, es el litio, que se da como carbonato de litio, y también se usan los anticonvulsivantes, incluyendo el ácido valproico, la carbamazepina, la lamotrigina. Esos tres son los más usados para esta enfermedad en específico. Ahora, ¿qué cosa pasa con algunos antipsicóticos con algún efecto estabilizador del ánimo, como la quetiapina y la olanzapina? La verdad es que en teoría se pueden usar, pero el médico general habitualmente maneja solamente el litio o los anticonvulsivantes, y el meterle un segundo fármaco, y en particular algún antipsicótico como eso, es algo que suele depender de la decisión del especialista. Así que es algo que no vamos a ver con ningún grado de detalle, pero sepan que hay otros fármacos que sí pueden servir, pero jamás los antidepresivos. Ahora, si el paciente viene con agitación psicomotora, en ese caso se le da un antipsicótico que se llama haloperidol, que es el antipsicótico que viene en los dardos tranquilizadores, o sea, es muy potente, y la dosis son 5 miligramos intramuscular para un paciente agitado. No lo confundan con la dosis del delirium de los adultos mayores que se ve en la clase de geriatría, ¿cierto? El delirium se trata con una dosis 10 veces menor, 0,5 miligramos intramuscular. En cambio, en un paciente agitado, ya sea por un trastorno bipolar o ya sea por una esquizofrenia o por la razón que sea, se le da una dosis mucho más alta para contenerlo farmacológicamente de inmediato, o sea, haloperidol o aldol, que es lo mismo, 5 miligramos intramuscular. Esa suele ser la primera medida, pero luego hay que hacer algo para manejar el episodio mismo, para que remitan los síntomas y se dejan los estabilizadores del ánimo, y finalmente se quedan a permanencia para evitar las recurrencias. O sea, resumen, 3 situaciones distintas: una, la agitación psicomotora del paciente descompensado;
haloperidol. 2, el cuadro maníaco o hipomaníaco propiamente tal, en ese caso, los estabilizadores del ánimo. Y 3, en el caso de los pacientes que ya no tienen ningún síntoma, que ya están bien, se quedan con los estabilizadores del ánimo a permanencia, el litio o los anticonvulsivantes. A ver, el litio suele ser el más efectivo, pero además suele venir con muchas contraindicaciones. Se dice que es muy tóxico en el sentido en que su rango terapéutico es muy estrecho. Dígase, si le doy muy poquito, no hace efecto, no sirve. Si le doy un poquito más, ya me paso y tengo efectos adversos y la intoxicación por litio puede ser algo grave. Así que, por regla general, es un fármaco que hay que usarlo porque es una enfermedad que requiere estar estable, pero hay que tener harto cuidado. Habitualmente se controla con niveles plasmáticos, tiene que ser alguien ordenado en la toma del medicamento, hay que advertirle que puede ser tóxico y siempre hay que ver que no tenga falla renal, porque si tiene insuficiencia renal, contraindica el uso de litio porque tiene un riesgo de una intoxicación que puede ser muy grave. Se ha preguntado la intoxicación por litio varias veces también. Y como cosa adicional, el litio es teratogénico, así que si es una mujer que está en edad fértil y que está con un trastorno bipolar, se le advierte que no se puede embarazar con litio y que si es que se quiere embarazar, en ese caso tiene que esperar a estar muy controlada de manera de poder suspender el fármaco, que se embarace sin el fármaco siempre y cuando esté en un control bien estrecho con el psiquiatra y luego de eso ahí recién se mantiene durante todo el embarazo, idealmente sin fármaco. Si se descompensa, obviamente hay que evaluar el riesgo-beneficio para ver si es que se le agrega un fármaco o no. Así que, repito, en el embarazo tenemos 3 opciones de manejo. Una opción es discontinuarlo, la otra opción es continuarlo y finalmente existe esta terapia electroconvulsiva que no la vamos a ver con mucho detalle acá, pero lo habitual es que uno le diga que no se embarace, ¿ya? Pero si llegase a embarazarse hay que ver qué tan bien o mal está. Si está muy bien controlada, probablemente se va a discontinuar con un control con el psiquiatra muy estrecho. Si es que en cambio está la paciente descompensada o bien hace brotes muy severos con su trastorno bipolar, en ese caso lo más probable es que se mantenga el litio porque ya se embarazó y si es que hubo algún daño, el mayor riesgo ya ocurrió. Y finalmente esto de la terapia electroconvulsiva, sepan que es algo que no se usa mucho, pero que sus indicaciones por regla general son depresiones muy severas que hay que solucionar urgente. Por ejemplo, alguien que no responde a los fármacos y que se quiere suicidar constantemente, uno puede como hasta cierto punto, entre comillas, resetearle el cerebro para que eso se contenga de manera muy rápida. Segundo lugar, el trastorno bipolar y en el contexto del embarazo se puede usar, es como una de las razones. ¿Sí? Ejemplo, una paciente con una manía muy severa durante el embarazo se puede manejar con eso, puede ser la respuesta correcta en la prueba. Y finalmente, en la esquizofrenia, igualmente muy descompensada. Pero, repito, la terapia electroconvulsiva la menciono solo porque se ha preguntado en el EUNACOM, pero es de manejo de especialista y se indica en trastornos del ánimo graves, muy descompensados, que habitualmente o no responden a fármaco o que no se puede indicar el fármaco por alguna razón, como en este caso el embarazo. Y también, en segundo lugar, se pueden usar, aunque mucho menos, en los trastornos psicóticos también muy descompensados que no responden. Hablemos un poco de la intoxicación por litio. Hay que saber el cuadro clínico, no solamente en contexto del paciente que uno sabe que está con litio, que hay que ir a identificarlo directamente, sino que en un paciente psiquiátrico que uno no sabe bien qué es lo que le está pasando, porque eventualmente no me va a decir que está con litio, sino que está con fármacos nomás. Y en ese caso hay que saber que viene por un lado con síntomas de tipo gastrointestinal, dígase vómitos, dolor abdominal, con síntomas de tipo neurológico, temblor y ataxia, que camina como borracho, y finalmente puede venir con poliuria también como un síntoma importante, porque el litio en sí puede generar una diabetes insípida de tipo nefrogénica, que aumenta la diuresis por pérdida de agua, y eso se genera un círculo vicioso en el sentido en que la deshidratación además me genera mayores niveles de la litemia, ¿cierto? Lo cual hace que la intoxicación se agrave todavía más. Ahora, ¿cómo manejo una intoxicación por litio? Número 1, hay que pedir una litemia para confirmarla y para ver qué tan grave está. Y la primera medida siempre es la hidratación con suero fisiológico, eso es lo más importante, hasta que yo tenga mi litemia en la mano, y si es que estuviera muy mal o si es que no responde, en ese caso se hace una hemodiálisis de urgencia, como una forma de sacar el litio de la sangre de manera rápida para que el paciente no se muera. Ahora,
Si es que viniera con un cuadro mixto, con una persona que tiene como manías y depresiones que se alternan muy rápido en tiempos muy breves, así de un mes o menos, en ese caso uno habla de un ciclador rápido. En ese caso no me sirve tanto el litio, ¿ya? Y lo mismo ocurre en el caso de que el litio me genere reacciones adversas. Esas son las razones para que de elección ya no sea el litio, sino que sean los anticonvulsivantes, el tratamiento que voy a dejar como estabilizador del ánimo para el paciente bipolar. Así que, repito, episodio mixto, ciclador rápido, no responden bien al litio, se manejan con anticonvulsivantes, y obviamente si es que el litio está contraindicado porque viene con falla renal o porque me está haciendo muchos efectos adversos y no logro controlar bien sus niveles plasmáticos, en ese caso nuevamente me cambio a los anticonvulsivantes. Vamos con algunos casos. Me dicen paciente 18 años, agresivo y descontrolado, hasta ahí puede ser cualquier cosa, habla mucho dejando ideas inconclusas y viene con la verborrea más la fuga de ideas, eso es característico del trastorno bipolar, y dormía 4 horas diarias, eso me están preguntando un trastorno bipolar en fase maníaca seguramente, pero repito, el diagnóstico siempre es el más grande, el trastorno bipolar, y la conducta, como está agresivo y descontrolado, la número 1 va a ser el aldol intramuscular y luego todo el manejo del trastorno bipolar. En el caso 2, paciente 40 años con personalidad difícil, está muy molesto con los familiares porque no entiende sus negocios, que será muy exitoso y se va enojando con usted. Ahí es importante esa frase, se va enojando con usted, porque lo más frecuente es que no llegue tan enojado, pero que poco a poco, a medida que él mismo va hablando y se va acordando de las cosas, se enoja más. En este caso, la personalidad difícil es porque probablemente tiene un trastorno bipolar que ha ido afectando su personalidad por un lado, y por otro lado, que parte de esta personalidad difícil en verdad es el trastorno bipolar que se ha manifestado durante mucho tiempo. Está molesto con los familiares, obviamente está irritable, ¿ya? Porque no entiende sus negocios que serán exitosos, anda con estas ideas de éxito, ¿cierto? Todo esto sugiere que está con una manía o una hipomanía, no, al menos hasta ese punto es difícil verlo, pero cuando dice ya se va enojando con usted suena más a una manía propiamente tal, ¿ya? Y acá el clásico ejemplo es que llega así, pucha doctor, aquí mi familia no entiende nada, lo que está pasando, yo tengo mis ideas, he hecho mis inversiones, me va a ir bien, pero ellos no saben nada porque son súper mediocres, y aparte de eso mi hija que es abogada, que se cree la muerte y por eso ella cree que puede controlar todo solo porque ella estudia en la universidad y yo no, y en cambio usted también que estudia en la universidad es igual, los abogados son igual que los médicos, son todos unos alzados, parados de raja y que no sé qué otra cosa más, y aparte por eso es que ya no lo aguanto, a ver cuánto le está pagando, para que me diga esto, a ver, y ahí se va enojando y después ya quiere saltar a pegarle al médico. Cuidado, ya uno siempre tiene que sentarse con la puerta de salida más cerca de uno que del paciente. En este caso, el que haya hablado todo el rato, haya cambiado de ideas y que haya ido enojándose de a poco es lo característico de la agitación del paciente bipolar, en contraposición con la agitación del paciente esquizofrénico, que por regla general está como muy tranquilo y se agita de un segundo a otro. Así que mucho cuidado nuevamente con los pacientes con esquizofrenia o con algún otro trastorno psicótico. Uno tiene que no exponerse a una eventual agresión. Y acá, por favor, no estoy buscando generar un prejuicio en contra de ellos, sino que eso es parte del manejo. Por el contrario, o sea, hay que saber que ambas patologías bien tratadas andan muy, muy bien. El caso 3, paciente 25 años está deprimido, refiere muchas deudas porque hace 6 meses gastó todos sus ahorros, compró un auto, viajó y tenía 2 novias. ¿Ya? O sea, hace 6 meses tuvo como un episodio que es hasta cierto punto anormal, ¿cierto? En el cual hizo muchas cosas contrarias a la depresión, en el sentido en que gastó mucho y viajó y tuvo 2 novias, pero en este momento está deprimido. Uno dice, ahora está con depresión, pero hace 6 meses lo que tuvo fue una manía, así que el diagnóstico es un trastorno bipolar. Y por lo tanto, toda depresión siempre hay que preguntarle, y en su vida, ya sea hace poco o hace años, ha tenido episodios y ahí hay que describirlos como para ver que no vayan a tener un trastorno bipolar, porque en este caso están absolutamente contraindicados los antidepresivos, y si le dejo algún tratamiento antidepresivo va a ser en verdad tratamiento estabilizador del ánimo, el litio o los anticonvulsivantes. Hay mucha gente que dice cuando estoy en un contexto de una depresión bipolar sirven más los anticonvulsivantes, pero la verdad es que la evidencia dice que cualquier estabilizador del ánimo me sirve. ¿Ya? Lo que no me sirve, lo que está contraindicado, repito, son los antidepresivos, así que mucho cuidado con esa pregunta. Y bueno, nos queda todavía el último tema relacionado con los trastornos del ánimo, aunque se relaciona con otros problemas psiquiátricos además, pero ahí lo vamos a ver. Que estén bien.